Aquí estamos, viernes 20 de junio de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Los corremos y el primero de los números de hoy tiene que ver con un dato que empieza a preocupar cada vez más acerca de la economía brasileña. 0,77% va a ser el déficit fiscal que va a enfrentar Brasil en este 2025. Pero lo que más preocupa es el ritmo, la tendencia, no esta foto, sino la película, que es una película que nos muestra un Brasil que en este tercer gobierno de Lula da Silva viene siendo cada vez menos prudente en términos fiscales, con una tendencia que los gastos crezcan prácticamente el doble de lo que crece la recaudación. La proyección justamente para este 2025 es un aumento del gasto en 350.000 millones de reales. Ahora, la recaudación va a crecer solo 190.000 millones de reales, es decir, el gasto está creciendo cada vez más por encima de lo que crece la recaudación. Esto que tiene que ver en términos reales directamente con una decisión que tomó este gobierno de Lula, que es eliminar la enmienda constitucional que ponía un techo al gasto, que básicamente impedía que el gasto público subiera más allá de la recaudación o de la inflación, y eso está generando mucha inquietud. Y esto que son datos del Instituto de Análisis Fiscal, que es un instituto que es público, pero que no depende del gobierno, sino del Congreso, y que está pensado justamente para analizar las finanzas públicas, se está llevando a que Brasil tenga que endeudarse cada vez más para sostener este déficit fiscal y que se estime que llegue a 2027 con un total de 12 puntos porcentuales por encima en términos de endeudamiento en relación al PBI. Pero no solo eso, sino que lo que estima el Instituto Fiscal es que en 2027, cuando asuma el nuevo gobierno, Brasil podría estar virtualmente en una situación de colapso presupuestario. Esto está generando problemas para las inversiones, para el futuro de la economía, y es una decisión enteramente política de querer gastar más para, en alguna medida, terminar hipotecando el futuro. Segundo número del día. Son 90 justamente los días por los cuales el gobierno de Donald Trump decidió volver a prorrogar el cierre de TikTok en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan, no, de esta novela? Vamos a ver primero la publicación que hacía Donald Trump, donde dejaba en claro esto. Acabo de firmar la orden ejecutiva que extiende la fecha límite, el deadline, para el cierre de TikTok por 90 días hasta septiembre 17 de 2025. Muchas gracias por su atención y bueno, después muestra el texto de la orden ejecutiva. ¿Se acuerdan un poco esta historia? TikTok es de una empresa china que se llama ByteDance. Esta empresa china está aprobado, tiene vínculos, como podríamos decir casi cualquier empresa china, con no solo el Partido Comunista, sino incluso con miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Que como TikTok hoy es una red que usan 170 millones de estadounidenses y vos le tenés que dar ok a, entre otras cosas, que pueda acceder a tu cámara, a tu micrófono. Una cosa es que acceda a tu cámara y tu micrófono una empresa estadounidense si vos sos Estados Unidos. Otra cosa es que accedan a tus cámaras, tus micrófonos y no sabemos qué otras cosas más de 170 millones de estadounidenses, un rival geopolítico como es China. Esto llevó a que el Congreso le dijera a ByteDance: o vendés TikTok y entonces TikTok vas a ser de una empresa que no tiene nada que ver con China y entonces podrá seguir funcionando en los Estados Unidos, o deja de funcionar la aplicación. Como la venta no se concretó, el 20 de enero tenía que dejar de funcionar. Pero Trump, que antes estaba a favor de que se cierre TikTok, pero que ahora quiere que siga, entre otras cosas porque hay mucho MAGA dentro de TikTok. El propio Trump tiene un vínculo con su público más joven a través de TikTok, entonces ahora se da cuenta de que quizás no le conviene que desaparezca. Ahora está planteando, quiere insistir por todos los medios para que algún empresario amigo la compre. Probablemente hay alguno interesado, pero no termina de concretarse la operación. Viene siendo entonces prorrogado el cierre, ahora es prorrogado por tercera vez y la sensación para muchos es que va a quedar en este estado donde se seguirá prorrogando y la ley aprobada por el Congreso no se aplicará. Vamos ahora, si te parece, a las caras de este viernes 20 de junio. Y la primera es una cara que habría que mostrársela bien, así grandecita como la estás viendo, a el primer ministro británico, a Keir Starmer.
¿Por qué? Porque el Lee Jae-myung, que es el presidente de Corea del Sur, que acaba de ser electo, esto es cierto, acaba de ser electo, fueron muy recientes las elecciones, tuvo una reunión bilateral con el primer ministro británico, con Keir Starmer. Y mira lo que pasó cuando se fueron a saludar al comienzo de la reunión. Ahora lo vas a ver. Este es el traductor de Lee Jae-myung y Keir Starmer se acerca y lo saluda al traductor. Y el traductor le dice, no, yo no soy el presidente es ese que está allá ahí atrás. Entonces después terminan corriendo y Keir Starmer, que se ríe un poco incómodo, termina yendo a saludarlo. Veamos la secuencia de vuelta. Fíjate que lo saluda al traductor, el traductor le marca, no, el presidente es él. Y sorprendido Keir Starmer dice, oh, bueno, puede pasar, y bueno, puede pasar. No debiera, es un país importante, Corea del Sur, sin dudas. Tampoco son tan parecidos, la verdad que entre otras cosas hay cerca de 30 años de diferencia, entre 20 y 30 años de diferencia me parece entre el traductor y el flamante presidente coreano. Bueno, no hubo ofensas, no hay nada para decir. Lo importante, yo te diría, no solo para Keir Starmer, para los asesores, muéstrenle antes en la próxima reunión que tenga bien una foto del jefe de Estado o jefe de gobierno con el que se va a reunir, así se evita este tipo de situaciones. Pasamos a la segunda cara, al segundo rostro de hoy. Y es Edan Alexander, este joven estadounidense de 21 años, israelí-estadounidense, que fue secuestrado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023 y que en mayo, en el marco de un acuerdo que Hamas selló, no con Israel, sino con el gobierno estadounidense por presión de Donald Trump y de Steve Witkoff, fue puesto en libertad. Bueno, quiero que veas las imágenes de cómo era recibido en su pueblo en Nueva Jersey, porque él vive en Israel, por más que es estadounidense, o en realidad tiene la doble nacionalidad, pero había nacido en este pueblo y en todo este tiempo él no había regresado hacia allí. Bueno, él volvió a Estados Unidos y volvió a su pueblo y esta fue la recibida que le dieron, la recepción. Él es el que está ahí en el asiento del acompañante, saludando a la gente, ven mucha gente con las banderas de Israel. Bueno, la verdad es merecido porque increíblemente ha habido otros sobrevivientes o familiares de rehenes que en Estados Unidos, en el marco de toda la locura de esa izquierda totalmente radicalizada y totalmente dominada por el discurso pro Hamas, fueron hostigados muchas veces familiares de rehenes. Bueno, este es el único recibimiento, la única recepción posible para un Edan Alexander que, por cierto, había dicho en una entrevista, lo contó esto, primero las torturas que sufrió, las humillaciones, cómo lo mataban de hambre, cómo todo el horror que pasó, y contó una cosa muy interesante, y es que cuando estaba allí, los terroristas de Hamas estaban muy preocupados por el resultado de las elecciones en Estados Unidos y ellos querían desesperadamente que ganara Kamala Harris. Lo contó el propio Edan Alexander, no hay razones para que está mintiendo, que estaban desesperados porque ganen Kamala Harris porque creían que si ganaba Harris, presionada por justamente esta izquierda radicalizada que empieza a tener un papel cada vez más importante en el Partido Demócrata, Harris iba a ser mucho más dura con Israel, no iba a apoyar las ofensivas de Israel y entonces Israel iba a estar obligado a acordar, a pactar con Hamas, incluso un acuerdo que suponga la supervivencia de la organización terrorista, que le tenían mucho miedo a Donald Trump. Bueno, fíjate vos, las cosas no salieron como quería Hamas y hoy Israel continúa con su ofensiva en la búsqueda de liberar a los 53 rehenes que después de 620 días permanecen en Gaza.